eso, ¿no? Más como ese honor y esa Sí, gloria, ¿no? La que se busca. porque tú lees eso. Las ciudades son nuestros espacios, son los espacios en los cuales nos desarrollamos, generamos nuestros planes de vida y propiamente son los espacios de los cuales nosotros debemos de apropiarnos de ellos. En este proyecto, desde el inicio tuvimos una serie de dudas en cuanto a la gentrificación que fueron propiamente las líneas que nosotros empezamos a tomar para desarrollar nuestro proyecto. En cada una de las caminatas, recorridos en automóvil, consideramos siempre importante aperturarnos a una visión más amplia a lo que habían ya construido otros autores sobre la gentrificación en diferentes partes del mundo. Hemos de decir que la gentrificación en Latinoamérica, y no es un caso aislado Guanajuato, es una gentrificación muy diferente a la que se ven en las diferentes partes en el mundo. La gentrificación, podremos decirlo en algunas notas, es el replanteamiento del espacio de las ciudades en donde propiamente el territorio sufre un cambio o una modificación a partir de ciertas circunstancias políticas, sociales, culturales y económicas. Esto tiene consecuencias dentro de la residencia, dentro de los propios servicios públicos y de otras situaciones que pues generan consecuencias de manera particular en las sociedades. En este caso, nuestro objeto de estudio es la ciudad de Guanajuato. Una anotación muy importante que hace el equipo es que muchos de los estudios sobre gentrificación no hacen un estudio histórico de las ciudades en las cuales las investigadoras e investigadores hacen estudios sobre gentrificación. Eso genera una obstrucción propiamente en el estudio de esta dinámica. A lo que a nosotros nos queremos abogar es a un estudio histórico para así poder plantear de manera fija y de manera más puntual la gentrificación en nuestra ciudad de objeto, que es la ciudad de Guanajuato. También hemos de decir que la gentrificación no es un concepto aislado, es un concepto interrelacionado con las demás problemáticas que están sucediendo en la ciudad. En este caso, los movimientos migratorios, las políticas públicas implementadas por gobiernos estatales y municipales y el federal. Nuestro objeto de estudio se basa propiamente en la perimetral establecida por la UNESCO en el año de 1988, en el cual se le da a la ciudad de Guanajuato y minas adyacentes la declaratoria de ciudad patrimonial. Y en esta declaratoria es en la cual nos fundamos y en la cual hacemos nuestro objeto de estudio, ya que es el espacio en el cual nosotros entendemos que existe en mayor o menor medida un proceso de gentrificación a lo largo de los diferentes años que tiene esta ciudad. La población guanajuatense va a atender entonces a esta dinámica de trabajo, a sus condiciones tanto económicas por la minería como de comercio, entre otras, donde va a ser una población de migrantes y flotante, y donde podemos observar que a lo largo de la cañada va a haber una diversidad de haciendas que se asientan a lo largo del río Guanajuato, que posteriormente van a ser desmanteladas, y eso va a hacer que la urbanización aumente porque provoca que haya un aumento de calles, de plazuelas y de otras edificaciones, tal y como lo podemos observar hoy en nuestros días en la plazuela de San Roque, San Fernando o Mejía Mora, por poner algunos ejemplos. Posteriormente, con la urbanización que va a seguir teniendo la ciudad, posteriormente con el aumento de población y de urbanización que hay dentro de la ciudad, es que se realizan las gestiones necesarias en la segunda mitad del siglo XVII para que se le otorgue su nombramiento como villa, y posteriormente, unas décadas después, se le otorgará el nombramiento en 1741 de ciudad, donde ya podemos hablar que hay una bonanza económica y una actividad minera muy importante dentro de la Nueva España. Y hay algunos autores que nos señalan que se generó una tendencia de que las personas
con mayor recursos económicos se asientan a lo largo de la calle principal y otra diversidad de personas tienden a asentarse en las laderas de los cerros, tal y como el Cerro del Cuarto, entre otros. Y a lo largo de las siguientes décadas se va a mantener este auge económico dentro de la ciudad hasta que estalla la Guerra de Independencia en el año de 1810, donde cuando se da la toma de la Alhóndiga de Granaditas, muchas de las personas que habitaban la ciudad, al estar dentro del campo de batalla, se ven obligadas a salir de este espacio para ir a otros lugares, y por tanto la actividad minera, que estaba en su mayor auge, va a empezar a ir en decadencia por el abandono de las minas y que no existe la mano de obra suficiente para mantenerlas. Y eso deriva en un replanteamiento de la dinámica de la ciudad, así como de su urbanización, pues muchas edificaciones se van a ver abandonadas y la población va a caer en una pobreza extrema que va a recuperar su actividad económica hasta casi dentro de un siglo después, cuando la ciudad va a volver a retomar su dinámica para recuperar esa bonanza a la que se había visto en el pasado. Una vez iniciado el siglo XIX, en la ciudad de Guanajuato se da el verificativo de la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Esto causa un descenso en la población que propicia borrascas mineras, es decir, un declive en la producción de minerales, y posteriormente el abandono de las zonas habitacionales, produciendo con esto pobreza de la población guanajuatense. Se ha de destacar también que en el siglo XIX fue una época muy convulsa en términos sociales y políticos. La ciudad de Guanajuato sufre de guerras, sufre también de las causas de la invasión extranjera. Igualmente a la población la azotan hambrunas, epidemias, hay las inundaciones igualmente en la ciudad. Y bueno, también el cambio de los regímenes políticos. Es importante mencionar que el siglo XIX fue una época de muchos cambios sociales y políticos, no solo para el país, sino también para nuestra ciudad. Se vivieron guerras, se vivieron invasiones extranjeras, también igualmente se sufrió de la hambruna, las epidemias, inundaciones en nuestra ciudad. Y todo esto fue generando, a partir sobre todo de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, una gran salida de población y de empresarios mineros. Sin embargo, a mediados ya de este siglo, nuevamente hay inversión extranjera para la minería en nuestra ciudad, lo cual favorece una mediana mejoría en estas condiciones. Sobre todo se verán, como nos lo refiere el padre Lucio Marmolejo, en 3 ejemplos concretos. La Alameda del Cantador. Refiere el padre Lucio Marmolejo la necesidad de desarrollar esta zona de esparcimiento y recreo para la población general, puesto que la anterior que se tenía, que es la del Paseo de la Presa, quedaba muy alejada del centro urbano, y por lo tanto el traslado de las personas, al no haber un sistema de transporte público o de vialidades bien desarrolladas en la época, dificultaba la llegada de estas personas a tal sitio. Posteriormente, la Plaza de la Reforma, ese sería nuestro segundo ejemplo, también conocido como el Jardín Reforma, del cual también queda evidencia de que el padre Lucio Marmolejo refiere la compra incluso de predios privados para poder generar un acceso a esta zona que serviría posteriormente como un área de mercadeo para la población en general. Y el ejemplo que habíamos... Y el tercer ejemplo, que es el del Paseo de la Presa, donde se desarrollaron las casas de veraneo de la población acomodada de nuestra ciudad a finales del siglo XIX. Todo esto propiciado gracias a la inversión nuevamente en la minería que produjo el Porfiriato en nuestra ciudad a finales de este siglo XIX, donde se puede apreciar una gran variedad de estilos como el neoclásico, el art déco o el estilo victoriano. Se proyecta
utilizar el patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad de Guanajuato con fines turísticos. Afortunadamente esta planeación tiene efectos positivos y es justamente en el año de 1988 cuando la ciudad obtiene un reconocimiento como ciudad patrimonio de la humanidad. Esto pone a la ciudad de Guanajuato dentro de los escaparates internacionales, lo cual produce una llegada masiva nuevamente de personas, sobre todo extranjeras, y nuevamente un proceso de gentrificación. Pues estas personas que tienen las condiciones económicas, estas posibilidades, vuelven a adquirir inmuebles, cambian algunas prácticas de nuestra sociedad, implementan cafés, restaurantes, galerías, y nuevamente estos lugares sufren este cambio de uso. Ya no son meramente casas, habitación, sino que ahora tienen esta función mercantilizada y que es también un claro efecto de la gentrificación. Como epílogo de este trabajo que hicimos durante el verano, nos queda solo por comentar que las semanas que invertimos en el proyecto fueron insuficientes, por lo que quedaron muchas preguntas sin respuesta o con respuestas parciales. Sin embargo, es evidente que la ciudad ha padecido, padece y padecerá la gentrificación. Fue gratificante, muy gratificante trabajar en equipo y observar la ciudad con ojos distintos a los usuales. Guanajuato no solo es la Avenida Juárez, calles y callejones, tampoco es solo la presa de la Olla. Guanajuato tiene venas importantes por los que fluye la vida de la ciudad y cuya dinámica obliga al cambio constante.